Víctor, saludos a Patti. Rosalía, ¿qué Está tenés muy detrás? bien. ¿Un espejo? Rosalía, un Ah, espejo, no, porque un cuadro, un cuadro, nuestro un cuadro. cuadro, muy bien. Sí, un Le pido cuadro, un un momento de cuadro. atención, un momentito de atención, por favor. Hermanos, vamos, le voy a Sí. silenciar a todos para dar inicio a nuestro ciclo de formación. Entonces, le pongo en silencio a ustedes su micrófono y ya va a haber oportunidad para habilitarles nuevamente. Quedamos contigo, Alberto. Tu micrófono, Alberto. Buenas noches a todos. Hoy hemos cambiado de coordinador, como verán. No está Yolanda por una cuestión personal que no puede asistir, así que bueno, voy a estar un poco coordinando la reunión. Quería darle la bienvenida a todos a este nuevo programa, podríamos decir, o nueva sesión de nuestro ciclo de formación que hemos implementado desde el Grupo Latinoamericano. Y hoy vamos a escuchar en la segunda parte del tema tan interesante que nos ha presentado Juan Adolfo, que es el precursillo. Digo tan interesante porque a veces lo dejamos medio como de lado y accionamos y dejamos a último momento para presentar a un candidato sin el debido precursillo, y eso indudablemente influye en la comprensión del cursillo y también en la finalidad última, que es la de evangelizar los ambientes. Y por eso muchas veces también se nos van muchos dirigentes que han vivido la experiencia de cursillo porque no terminamos de completar los ciclos. Realmente nos parece muy interesante tratar esto de precursillo y posteriormente en algún momento trataremos el postcursillo. Así que hecha esta presentación y la bienvenida a todos a este ciclo, vamos a pedirle al Padre Jorge que nos haga una bendición para iniciar la reunión. Padre Jorge, Ahí está, sí. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos conceda el don de la capacidad de captar todo aquello que nos haga realmente fortalecer este llamado que el Señor nos hace a través de este querido movimiento, para poder sentirnos que como iglesia seguimos la voluntad de Dios y sobre todo tratar de profundizar en aquel tema que a todos realmente nos va a enriquecer, nos va a fortalecer y nos va a dar esta luz especial para seguir colaborando y desde nuestro talento, desde el don que Dios nos dio, para poder tratar de llevar adelante este proyecto que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, pero sobre todo en la iglesia, en este querido movimiento. A ti te lo pedimos, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, ahora le vamos a pedir, por favor, a nuestro presidente Guillermo que nos haga nos dé su mensaje de bienvenida. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué alegría reencontrarnos. Qué bueno poder estar participando todos juntos en este ciclo de formación. Como ya algunos se han dado cuenta, hemos hecho algunos ajustes para lograr que todos pudiéramos participar de la sala Zoom. Hemos creado la facilidad para que hasta 500 personas puedan entrar a la sala Zoom y que así todos tengamos la posibilidad, la manera, la facilidad de participar de una manera más activa, no más clara. Lógicamente, también concomitantemente con eso, se ha enviado un protocolo de funcionamiento de la sala que todos ustedes tienen y que estoy seguro que en algún momento
se repetirá o se dirá, pero lo importante es que estamos muy contentos de participar, de que todos podamos participar en la sala Zoom. Esta noche necesariamente tiene que ser una noche especial. Ya se sentía en ese primer momento de la reunión, en ese acercamiento que tanto nos une, que nos unifica, que nos hace sentir uno en los otros. Y esta reunión de formación que se establece y que los presidentes tienen los horarios de participación, nosotros queremos pedir a todos que sigan, que continúen con la práctica de darle prioridad en sus secretariados nacionales y diocesanos, a fin de que todos podamos participar de estos encuentros, de esta formación que nos sirve de manera personal, pero más que nada para el crecimiento y fortalecimiento de nuestro movimiento, que es lo mismo que decir para el fortalecimiento de la iglesia. De manera que bienvenidos, qué gran gusto volverlos a ver. Y seguro que Fillo ya nos tiene preparado ese gran banquete de hoy. Así que bienvenidos y qué bueno que podemos juntarnos, aunque sea a la distancia, pero juntarnos, estar juntos una vez más. Así que, Alberto, adelante. Bueno, luego de los informes que nos ha pasado Guillermo y de alentarnos a que participemos y que disfrutemos realmente de estos momentos de formación donde todos nos vamos fortaleciendo y tomando fuerza para hacer la misión que el Señor nos ha encomendado a través del movimiento. Quería reiterar también esto que decía Guillermo, de que al abrir el Zoom y ser más cantidad de personas, indudablemente esto tiene un beneficio, pero también puede que se complique un poco en la forma de coordinarlo y de atender a las preguntas que quiera hacer cada uno. Así que en ese protocolo que se ha mandado de cómo participar, tengamos en cuenta de levantar la mano digitalmente cuando querramos hablar, de esperar el turno y que cuando hablemos no exceda entre el minuto y medio o 2 minutos para darle posibilidad a todos a que puedan participar. Así que, dicho esto, voy a pasar a presentar a Juan Adolfo, que todos lo conocemos, pero lo vamos a presentar nuevamente. Juan Adolfo es un dirigente que ha sido presidente del Secretariado Diocesano de Campeche, también lo ha sido del Secretariado Nacional de México, y también lo último con lo que hemos compartido con él ha sido el presidente del organismo mundial saliente. Así que, Juan Adolfo, te dejamos el micrófono y adelante con tu exposición. Gracias, Alberto. Gracias también, Memo, por la oportunidad. Saludo a cada uno de los participantes. Veo que hoy tenemos a 100 aproximadamente. Ojalá podamos tener un poquito más. A todos los que nos acompañan en esta ocasión y especialmente a nuestros sacerdotes, al padre Jorge Farfán, ahí de Argentina, donde hemos estado en algunas ocasiones. Y sobre todo a algunos obispos que si algunos a veces se queda con nosotros, porque ellos siempre están pendientes de nosotros, están muy pendientes del rebaño que les ha tocado apacentar. Bien, después de compartir con ustedes algunos apuntes y experiencias personales sobre este primer tiempo del método que es el precursillo y de su estrategia, he recibido algunas llamadas, mensajes y solicitudes de diferentes diócesis y países requiriéndome el envío de documentos que puedan ayudarlos a reorganizar o de actualizar las acciones de este importante primer tiempo de nuestro método. Eso es muy importante y me llena de gusto. Lejos de incomodarme, me es completamente grato comprobar el interés que existe en ustedes, los dirigentes nacionales y diocesanos, sobre esta importante y esencial tarea del movimiento. Quiero decirles que no he respondido al envío de documentos que pudieran servirles como guía o subsidios
por dos razones. Primero, porque aún no hemos agotado el tema y posiblemente con la charla de hoy se resuelvan algunas de las inquietudes planteadas. Ojalá que así sea. Además, algunas solicitudes no provienen de secretariados diocesanos o nacionales, sino de miembros de escuela. La institucionalidad me obliga a respetar el orden en las diferentes instancias de servicio de nuestra estructura. Sin embargo, para alguna consulta en específico, siempre respondo porque es parte de mi servicio en el movimiento, canalizándolos desde luego a la autoridad inmediata. Dicho esto, entraré entonces a los comentarios, porque hay algunos comentarios que recibí después de nuestro interesante coloquio. ¿Se acuerdan que primero fue la ponencia, la semana siguiente tuvimos el coloquio, que probablemente creo que también vamos a tener un coloquio la próxima semana sobre lo que tratemos el día de hoy? Y entonces, a manera de respuesta a algunas dudas que más que duda fueron inquietudes que ahí me fueron llegando y que al mismo tiempo yo sentí a la hora del coloquio que era necesario abundar un poco más. Considero oportuno iniciar la charla de hoy haciendo notar lo que está dispuesto en algunos numerales de ideas fundamentales. Miren, hay un capítulo de ideas fundamentales que yo pudiera decir que es virgen en la mayoría de las escuelas porque casi nadie lo toca. Y ese es el MCC en la iglesia. Y ahí están todos estos números que nos pueden ayudar a comprender y entender el porqué de algunas situaciones con la iglesia y el movimiento. Veamos el 310. El 310 dice, el MCC es un movimiento esencialmente diocesano. Por eso no puede ser considerado como un agente aparte, disperso de la comunidad local. El movimiento es un elemento y un instrumento de la iglesia diocesana. Y esto tiene que quedar muy claro. No podemos ser una isla dentro de la diócesis. Y sobre todo porque algunas personas me dicen, bueno, ¿y por qué tenemos que obedecer al señor obispo si hay un nacional, hay un internacional y hay un mundial? ¿Por qué el señor obispo lo tenemos que obedecer? Miren, es interesante comentar esto. Cuando el obispo local autoriza la implantación de un movimiento, ya sea religioso o laical en su diócesis, lo hace siguiendo varios criterios y después de haber consultado precisamente a su grupo consultor y a que son presbíteros y también al consejo presbiteral de la diócesis. Sin embargo, hay tres que puedo mencionarles y que pueden iluminar perfectamente el porqué de nuestra obediencia a el obispo local. Primero, lo que hace un obispo precisamente es conocer y validar el carisma, un carisma, ¿cuál es el carisma del movimiento o de esa asociación religiosa? Es lo primero que hace, conocer el carisma, a qué se dedica este movimiento y si es un movimiento reconocido por la iglesia. En nuestro caso, ese primer criterio lo salvamos. Una vez que el obispo dice, está bien, voy a hacer que el movimiento trabaje en la diócesis, el siguiente criterio que utiliza es nombrarle a un sacerdote conciliario que asesore y acompañe a este movimiento, que va a servirle de puente entre el movimiento y el obispo. Y por eso siempre cuando alguien me pregunta, oiga, en nuestra escuela no tenemos asesor eclesiástico, ¿qué hacemos? Pues yo le diría que no pueden funcionar. A veces se lo digo un poco más feo, le digo, o les decía, pues cierren, porque si no hay un sacerdote, no hay un conciliario que nos diga o le lleve al obispo o nos traiga el parecer del obispo, no tiene razón de ser el movimiento, porque vamos juntos. Y el tercer criterio que utiliza
o al menos que quiero comentarles hoy con ustedes, es que al mismo tiempo es el obispo quien le señala a ese grupo apostólico o laical, como es el movimiento de cursillos de cristiandad, el lugar donde, según su punto de vista y sus necesidades, requiere que el movimiento le apoye en las acciones de evangelización en la diócesis en determinados ambientes. Y es por eso entonces que cuando hacemos lo que vimos en la ponencia anterior y después en el coloquio, que decíamos, bueno, ¿y por qué el obispo nos tiene que decir o autorizar cuáles son los ambientes prioritarios? Pues porque él es precisamente quien le dice a los movimientos dónde requiere que lo vayan apoyando. Y fíjense el número 311 que nos dice, el MCC, respetando la fidelidad de su carisma, se integra en la pastoral diocesana para contribuir a la comunión y a la misión de la iglesia local. El movimiento está llamado a colaborar en la planificación y ejecución de los planes pastorales diocesanos, expresión de la vida y misión de la iglesia diocesana. Fue un comentario que me llegó, decía, ¿por qué nosotros no tenemos el apoyo del obispo y de los demás movimientos? Pues porque el movimiento se aísla en algunas partes. Si el movimiento entendiera que es parte de la estructura diocesana y que debe trabajar en comunión y de acuerdo con todos los movimientos eclesiales y agrupaciones religiosas, y implementado también en el plan diocesano de pastoral que esté insertado, créanme que vamos a sentir cómo tanto el obispo, los sacerdotes y los demás movimientos nos van a apoyar o vamos a sentir ese apoyo que a veces no sentimos en algunas partes. Entonces, queridos hermanos, ojalá pudieran leer un poco más esto. Dice, es el obispo entonces, cuando si nombra al movimiento y si le pone un conciliario y le da el permiso de trabajar en la diócesis, pues es por eso que también el señor obispo es quien decide quién es el presidente del secretariado y cuáles son los miembros del secretariado. Consulta a la escuela de dirigentes, que es una consulta, no es deliberatoria o definitiva, es una consulta. Lo que hace el señor obispo por lo general es que dice, escríbame 3 nombres y el nombre que mayor se repita, pues será el que el obispo considere si es conveniente o no es conveniente. Y va a consultar con el conciliario y también consultará con otros presbíteros de la diócesis, y al final, después de ponerlo en manos del Espíritu Santo, es entonces en que dirá quién es la persona adecuada para dirigir al movimiento de acuerdo a lo que el obispo esté pensando. Y esto no se entiende en algunos lugares. Por ejemplo, el otro día me decían que la escuela está por encima del secretariado. Recordemos, el señor obispo es quien nombra el secretariado, al presidente del secretariado. No puede estar la escuela por encima del secretariado. Esto es algo que es lógico. Bien, estos apuntes pues vienen siendo lo que más o menos me estuvo llegando por correo y por los chats. A manera de recordatorio de nuestra charla anterior, es conveniente insistir que la estrategia del precursillo, según ideas fundamentales en el 170, incluye diversas actuaciones, fases, momentos o procedimientos. Y el primero es el que vimos en la ponencia anterior, estudio de los ambientes a evangelizar. Y lo que vimos en la ponencia anterior es cómo se hace un estudio de los ambientes. Y hoy nos correspondería el segundo paso, la selección de los candidatos líderes de esos ambientes que se han determinado como prioritarios o en los que estamos interesados para evangelizar. Es decir, debemos
de seleccionar a los líderes de esos ambientes. Es el segundo paso. Si no hacemos el primero, es decir, si no hay un estudio de ambientes, si no hay una selección de candidatos y líderes de esos ambientes, creo que estamos haciendo mal el tercer paso. Y les digo que lo estamos haciendo mal porque en la mayoría de las diócesis que conozco no se está haciendo el tercer paso como debe ser. El tercer paso es la preparación. Si ya tenemos ambientes, ya seleccionamos candidatos, entonces tenemos que preparar los elementos espirituales, personales, es decir, el equipo del servicio, el equipo de dirigentes que va a acompañar a los participantes de ese cursillo, los debemos de elegir, el secretariado debe designarlos de acuerdo a las personas que van a venir al cursillo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Porque pues entonces previamente debemos tener la lista de participantes para el cursillo. Y le digo que la mayoría de las diócesis que conozco, tristemente, incluyendo la mía, primero se designa al equipo sin saber ni siquiera quiénes van a venir y no hay ni siquiera solicitudes que nosotros aquí en Medellín o en México se llenan unas solicitudes. En otras partes se inscriben en las parroquias nada más, ponen sus nombres y ya está. ¿Cómo entonces se designan equipos con candidatos que van a participar en un cursillo y por eso no embonan después? Porque entonces, que es el cuarto paso, no se está planificando el acompañamiento de los candidatos en el poscursillo. Es decir, que esta estrategia del precursillo de selección de ambientes, selección de candidatos, un equipo de acuerdo a los que van a venir al cursillo para que se proyecte de una vez el poscursillo. Esta es la estrategia del precursillo. Desafortunadamente, de estos cuatro pasos, no tenemos en algunas partes hacemos uno o hacemos dos y en algunas partes no hacemos ninguno. Resultado, pues, que es lo que siempre, cuando fui presidente del organismo mundial, nos decían, ¿por qué no están captando líderes? Y ese es un déficit que tenemos en el movimiento. No estamos captando líderes. Por eso le decía que, tomando yo en cuenta las dos ocasiones anteriores, la ponencia y el coloquio, me di cuenta que, y todos nos dimos cuenta, que sobresalieron las deficiencias que padecemos en el precursillo, que además de ser muchas, en algunas partes más que otras, y considerando que si estamos hablando del primer tiempo del movimiento, que es la puerta de entrada, afectamos a todo lo demás, que es cursillo, poscursillo, y esto si después se van a la escuela, imagínense qué dirigentes estamos teniendo en la escuela y después irán al secretariado. Haciendo todas las cosas mal, se está constituyendo en un problema grave, por donde lo queramos ver. La inteligencia nos lleva a concluir que si no estamos haciendo el estudio y la selección de ambientes en las diócesis, si no estamos buscando candidatos idóneos que vengan de esos ambientes, si además tampoco conocemos a las personas que van a venir a los cursillos, y si no estamos seleccionando equipos de servicio para esos candidatos específicos, si no lo estamos haciendo en este orden, queridos hermanos, tal y como lo pide el método del movimiento, pues estamos haciendo otra cosa que no es cursillos de cristiandad. Desafortunadamente, esa es la realidad. ¿Cómo evaluamos el éxito de los cursillos? Por lo general. Porque lloraron mucho al final en la clausura y decimos, qué bien salió este cursillo, qué bárbaro, qué buen cursillo.
es decir, el sentimentalismo. Pero el sentimentalismo pasa. Sin embargo, en un líder no hay tanto sentimentalismo, sino son personas que están dándole vueltas en la cabeza a lo que han vivido y están estudiando el cómo van a poder aterrizar lo que han aprendido y cómo responder al llamado de Dios. Pero nos conformamos con el sentimentalismo. Y si de casualidad en ese, hemos querido que en ese cursillo lo queremos utilizar a veces como un reformatorio para que dejen de embriagarse, para que dejen de tener alguna adicción, para que no se divorcien porque están a punto de divorciarse, porque es mujeriego y a lo mejor con esto ya no va a ser infiel, etcétera, etcétera. Queremos con el cursillo reformar a las personas. Se puede, también a veces el cursillo sirve para eso, pero el cursillo no es para eso. El cursillo es para que hagamos una selección de candidatos, líderes de esos candidatos y que andemos detrás de esos candidatos. Y es muy diferente porque a veces escucho, es muy común que yo escuche, cuando hay un cursillo, no sabe dónde hay un cursillo en tal parte, ¿no? Es que tengo un amigo que necesita un cursillo de cristiandad porque está a punto de suicidarse. Oye, quizás el cursillo le ayude, pero andamos entonces queriendo, en lugar de hacer una selección de candidatos y de ambientes, nos estamos convirtiendo en un reformatorio o en un hospital para sanar a alguien. ¿Y los líderes cuánto? ¿Cuánto? Creo que la ponencia anterior y los resultados del diagnóstico que estuvimos haciendo nos han convencido de la urgente necesidad de cuidar, reforzar y reorientar estas acciones del precursillo. Y es por eso que a todos los niveles hay una preocupación, por eso veo hoy más de 100, que bueno, porque hay una preocupación natural muy justificada por realizar un buen precursillo. Y esto ya es evidente entre los presidentes nacionales del grupo latinoamericano. La verdad que eso me pone muy contento y le agradezco a Guillermo que está haciendo todo lo posible y a Alberto para que ojalá pudiéramos hacer un despertar en todo esto. También descubrimos en la charla anterior, o entendimos que es el secretariado diocesano el responsable de realizar todos estos pasos. Es decir, un estudio de ambientes y que debe de estar muy pendiente de que los encargados del precursillo hagan una buena selección de candidatos para que una vez que tengamos los ambientes, ¿cómo se hace? Ya seleccionamos ambientes, entonces el secretariado tiene que voltear a ver al otro lado. Acuerden que para hacer un estudio de ambiente vimos el exterior, es decir, cómo está la sociedad, cuáles son los ambientes que más están influyendo en la sociedad e ir identificando algunos líderes que son los que mueven el pandero en esos ambientes. Pero ahora el siguiente paso, y esto lo tiene que cuidar el secretariado, es voltear hacia el interior del movimiento, es decir, hacia la escuela, ya incluso los miembros del secretariado. Y entonces decir, bueno, ¿y los miembros de la escuela de qué ambiente provienen? Porque tal vez provengan estos o estén inmersos en algunos de los ambientes prioritarios que nos interese evangelizar. Hablábamos de los maestros, recuerdan, hablábamos del grupo del sector salud, los médicos, hablábamos de los políticos, hablábamos de los medios de comunicación, y etcétera, etcétera. Entonces volteamos a ver a la escuela y vemos, oye, ¿no tenemos algún profesor aquí en la escuela? ¿No tenemos alguna enfermera, alguien que trabaje en el sector salud? A veces tenemos hasta doctores.
químicos, técnicos laboratoristas, no necesariamente tiene que ser un médico. Para que entonces veamos, bueno, estos de la escuela, que están aquí de la escuela y que están inmersos en esos ambientes, ¿de dónde están trayendo los candidatos? A las personas que invitan a un cursillo, ellos provienen de esos ambientes. Y tristemente vamos a ver que no es así. Lo cual nos va a decir que hay un divorcio entre la fe y el trabajo. Porque en el trabajo no estamos siendo atrayentes. Es decir, no nos comportamos como cristianos comprometidos que atraigamos a alguien para que nos diga, oye, yo quiero vivir como tú, te noto feliz a pesar de todos los problemas, veo que estás contento, que estás satisfecho, o que pues cuando menos tienes una buena orientación para vivir la vida, ¿no? Desafortunadamente vamos a encontrar que hemos tratado de meter al que está en la adoración nocturna, el que canta en el coro de la iglesia, es decir, en lo fácil. Lo fácil porque estoy seguro que este que está en la iglesia nunca me va a decir que no. Y sí nos dicen que no, ¿eh? No, eso no es un tiro muy seguro. Este es uno de nuestras deficiencias, que se le llama, pues, en el argot de los antiguos, se llamaba pescar en pecera. Es decir, que los pescaditos que están encerrados, ahí queremos meterlos. Pero ¿por qué no empezar a, a mirar quiénes están en las escuelas de esos ambientes? Y preguntarnos, ¿han metido gente de sus ambientes? Y vamos a ver que son muy pocos los casos en que así se ha hecho. Luego entonces, quiere decir que esa conquista de ambientes todavía está pendiente porque no estamos buscando a los líderes de esos ambientes. Nos hemos conformado con los cercanos, con lo fácil y sobre todo haciendo a un lado lo que dice ideas fundamentales, especialmente para los alejados. Es increíble, pero eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a conquistar a los más capaces y a los mejores de esos ambientes si nos hemos dedicado a lo afectivo? Es decir, es que es mi amigo, es mi suegra, es mi esto, o sea, mi compadre, sí, para que no se divorcie, etcétera. Con ese criterio afectivo no vamos a llegar muy lejos en el movimiento. Otros, ya les puse lo curativo, vamos a curarlo para que no haga esto. Y ahí me ha tocado ver incluso casos que el criterio es el utilitario. Es decir, en una ocasión, fíjense, llego a un lugar y me dicen, invitamos a este señor taxista. ¿Y por qué? ¿Por qué un taxista? Yo pregunté, ¿no? No hay otros. Pero es que este es el que nos va a traer gratis a las ultrellas y a las escuelas. Entonces, fíjense cómo a veces, hasta de una manera interesada económicamente, yo le llamo utilitario, utilizamos al movimiento para que se nos facilite hasta eso, venir a las ultrellas y venir a las escuelas. Creo que mientras no hagamos esto, estaremos traicionando los criterios con que nacieron los cursillos de cristiandad. Líderes. El movimiento es para los líderes de los ambientes. Si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Hacer lo contrario es llenar nuestros retiros de cursillos y las escuelas de gente media, estándar, estándar. Es decir, diciéndolo un poquito más entendible o ojalá no se ofendan, de masa. Gente normal que pues no se distingue por nada. Y nosotros, yo recuerdo, pues, y está Alberto, Yoli no está, pero recordemos cómo nos dijo el cardenal en Roma.
Están a punto de desaparecer. ¿No se han dado cuenta que ustedes están a punto de desaparecer y de pasar a los libros de historia? De la iglesia, desde luego, ¿no? A los libros de historia. ¿Por qué? Porque hay un llamado de atención de la Santa Sede, de decirnos, están olvidándose ustedes de esto importante que tienen, que es un método súper importante. ¿Qué hemos estado haciendo? Sentarnos a esperar que Dios, en su infinita misericordia, se apiade de nuestra diócesis y en una horneada de esas de nuevos cursillistas nos mande de vez en cuando un líder que haga realidad el antiguo refrán de que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Por eso, para evitar lo anterior, debe prevalecer en nosotros el criterio de la selección de candidatos. Candidatos que tengan cualidades y capacidades para poder mover a toda mente un ambiente. Evidentemente que los dirigentes somos los responsables de que el movimiento continúe siendo esta respuesta eficaz en esta tarea de la evangelización. Porque así fue concebida en sus inicios. Hemos escuchado esa anécdota de una clausura en los primeros cursillos allá en Palma de Mallorca, cuando alguien motivado por el Espíritu Santo se paró a decir, no pararemos hasta que existan cursillos en la luna. En la luna. Y a nosotros qué difícil se nos hace hoy en día llevar a cabo un cursillo de cristiandad. ¿Por qué? Porque no hay candidatos. Suspendemos, reprogramamos, lo que sea, le echamos la culpa a la pandemia, es que esto, es que el otro. A la luna, así llegaremos a la luna. Si no estamos tampoco seleccionando, como ya vemos todo esto, si no nos aplicamos en esto, queridos hermanos, yo les voy a decir que no sé cuándo veremos que esto cambie. Desde luego, es difícil, sí, es difícil. En México, como ya platicamos también, empezamos desde el 2009 a reorientar todo esto. Llevamos 15 años y hemos avanzado, sí, pero no lo suficiente. Ni siquiera lo que en un momento determinado pudiéramos decir, bueno, levantemos la bandera de que ya se arregló. ¿Y por qué no se ha podido hacer? Por la resistencia, necedad, obstrucción de dirigentes antiguos, muy antiguos, que dicen, no, un momento, no hagan olas, no hagan olas. Vamos a hacer las cosas como siempre se han hecho. Aquí se va a seguir haciendo como lo hemos hecho. Oye, es que hay un proyecto nacional, como aquí en México. Es que el plan nacional que es, no, eso es allá. Aquí se va a hacer como yo digo. Entonces, de 15 años para acá, no sé, Néstor nos dará después, porque es Néstor, el presidente nacional de México, se ha dedicado a hacer un seguimiento ahora mismo, en estos 2 años, desde primeros de su administración, de su servicio, a evaluar, medir qué tanto hemos avanzado. Hemos avanzado, sí, pero también nos hemos detenido fuertemente. ¿Por quién? Por nosotros mismos, los dirigentes. En conclusión, queridos hermanos, desde sus inicios el movimiento fue concebido para apoyar la evangelización de los ambientes. Eso no es nuevo. Y por aquellas personas que con sus acciones ejercen mucha influencia sobre las personas que con ellos conviven. Es decir, la levadura que fermenta la masa que los contiene. O en otras palabras, lo que llamamos en el Evangelio sal y luz del mundo.
Los cursillos no fueron pensados para usarse con esos fines afectivos, curativos o utilitarios, mucho menos para enderezar caminos torcidos. Fueron creados para fermentar la masa con la levadura del Evangelio por líderes que como fermento en la masa harán que florezca o que se fermente con el Evangelio ese ambiente. Utilizarlo para esos fines, a pesar de que se consideren nobles, es alterar la finalidad con que nacieron. Nacieron para ser la luz, que va a guiar a los semejantes hacia el camino, hacia la verdad, hacia la vida. Y les voy a comentar una anécdota. Llego a un lugar ni lejos de aquí, ni cerca de allá. Y me dicen, le informamos que hemos suspendido los cursillos por 2 años. Le digo, ah, caray, ¿y a qué se debe? ¿Por la pandemia o por qué? ¿O viene una pandemia? No. Es que de acuerdo con el sacerdote, que es nuestro asesor, nos vamos a dedicar a construir la casa de cursillos. Entonces, durante 2 años, no vamos a hacer cursillos, vamos a hacer kermeses, vamos a hacer actividades económicas, etcétera, para que con nosotros construyamos la casa de los cursillos de cristiandad. Pues es una acción muy noble, desde luego, pero los cursillos no son para eso, no son para eso. Ojalá que ustedes no les haya sucedido una diócesis que no está muy cerca ni muy lejos, pero ahí está. Si seguimos usando la herramienta de los cursillos con otra finalidad, menguamos la capacidad evangelizadora en los ambientes. Y los ambientes cada día están peor, los han rebasado por todos lados. Equivale a amarrar las alas al ave de los cursillos de cristiandad, impidiéndole levantar el vuelo, condenándola a vivir para siempre en la tierra. Yo estoy seguro que la razón nos lleva a aceptar que debemos tomar acciones. Eso no lo podemos objetar, pero a la hora de querer implementarlas, estoy completamente seguro que se van a encontrar con el serio problema de no querer cambiar los procedimientos. ¿Y saben por qué? Porque algunos de nuestros dirigentes no alcanzan a cubrir las nuevas características que exigen estos procedimientos. O sea, en las escuelas tenemos deficiencia en los perfiles de quienes ahí tenemos. Romper las inercias en procedimientos que se han hecho tradición supone creatividad y voluntad suficientes, que no siempre están a la mano. Cambiar actitudes y criterios de dirigentes supone formación y sobre todo capacitación, lo que está haciendo el GLCC en estos momentos. Los éxitos no se logran de un día para otro, estamos conscientes de ello, pero hay que dar el primer paso. Y el primer paso, queridos dirigentes, será sentarnos a reconocer nuestra realidad. ¿Estamos bien? ¿Estás contento como lo estás haciendo? Bendito sea Dios. Si tu conciencia no te dice que hay otra manera y que el movimiento te está diciendo cómo se tiene que hacer y estás satisfecho, bendito sea Dios. Qué conciencia tan bonita tienes. A veces te vas a desalentar al pensar que esto parece una utopía, es decir, que estas nuevas o procedimientos, implementarlos, puede parecerte una utopía irrealizable, por lo que lo más fácil será que renuncies a ellas y seguir haciendo las cosas como siempre las has hecho, como las hemos hecho siempre. Tu resultado será el de siempre, sin avanzar ni un centímetro más, ni un centímetro más. Con un movimiento envejecido, que se va a seguir envejeciendo. Porque revisemos y vamos a ver que no hemos podido rejuvenecer a las escuelas de cursillos de cristianos. Quiero terminar con algo que va a levantar un poquito de, pues tal vez de incomodidad en algunas personas.
Es indispensable superar una de las columnas o de, pues no columnas, sino de aquellas situaciones que han causado tal vez alguna división en el movimiento, que es la intocabilidad del método. Hay quienes dicen, es que el método no se le puede tocar. El método es inamovible. El método debe ser permanentemente revisado y actualizado. Revisen ideas fundamentales y van a ver que es una obligación del secretariado estar viendo si el método está siendo eficaz para la evangelización de la sociedad del día de hoy. Su actualización no hiere el contenido del método. En una palabra, no es como en algunas personas pensamos que el método es inmutable. Y para fundamentar lo que estoy diciendo, lean Ideas Fundamentales en el número 163. 163. Que dice así: entendido en su correcta integridad, el método tiene la capacidad de adaptarse a las distintas realidades y circunstancias del hombre y del mundo de hoy. Y en esa variedad de situaciones, ser un eficaz instrumento de evangelización. Vas a seguir haciendo las cosas como siempre. Insisto, entendido en su correcta integridad, el método tiene la capacidad de adaptarse a las distintas realidades y circunstancias del hombre y del mundo de hoy. Y en esa variedad de situaciones, ser un eficaz instrumento de evangelización. Y luego, en el 148, de Ideas Fundamentales 148, encontramos que dice: el método del movimiento, por tanto, posibilita la finalidad. Es el procedimiento específico y particular para alcanzar el objetivo concreto del movimiento, la conversión de las personas para la fermentación de los ambientes. Siempre tiene que contemplarse desde ese objetivo, siempre en función de esa finalidad. El método no es el movimiento. El movimiento no existe para el método. El método existe para el movimiento. Es decir, el método nos tiene que ayudar para alcanzar la finalidad del movimiento. Y si ya vimos que puede actualizarse, que debe adecuarse a las realidades de hoy, pues yo no entiendo por qué esto nos esté dividiendo en algunas partes. Desde luego que esto puede ser parte del coloquio, querido Guillermo, porque es una parte muy interesante, porque ha sido una de las cosas que nos ha tocado atender durante mi servicio en el organismo mundial. Hasta aquí quiero terminar, Guillermo y Alberto. Sin embargo, quedo abierto para algunas preguntas y las que no nos dé tiempo, pues si va a haber coloquio, encantado de la vida. De colores, muchas gracias. De colores. Gracias, Juan Adolfo. Ahí tenemos una mano levantada de Emilio. Buenas noches a todos. Juan Adolfo, encantado de haber escuchado tu charla, totalmente de acuerdo con ella. Me gusta lo que tú has dicho sobre la ubicación de los líderes. Casualmente, yo lo hablaba la semana pasada. Aquí en Honduras hemos tratado de ir llevando a cursillos lo que caiga. No estamos haciendo el trabajo que debemos hacer. Generalmente los cursillos que antes eran de 30, 40 personas, hoy llegan 17, 18, porque parece que hubiéramos perdido el espíritu de conquista, pero también lo que tú mencionabas de ideas fundamentales del 148 y del 163,
De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, el movimiento de cursillos debe de renovarse, pero debe de renovarse sin cambiar su identidad. En algunos lugares, yo creo que han malentendido, y esto lo dijimos la vez pasada en la reunión tuya, esto nos ha llevado de creer de que el método no es lo más importante y nos ha llevado a hacer cursillos de 2 días y cursillos mixtos. Eso no puede ser, pues, o sea, me gustaría, la pregunta es, ¿cómo adaptar el método, el movimiento al método sin cambiar su identidad? Sí, sí, tengo micrófono. Sí, Emilio, gracias, salud, te saludo con afecto. Eso lo vimos en México, te recordarás, allá en Claro. Monterrey, que estuvimos viendo estos temas. Mira, yo creo es algo, dijiste algo muy claro. No se puede tocar carisma, esencia, finalidad. ¿Sí? Realidad. Podemos actualizar el método sin tocar lo esencial, pero ¿cómo poder hacerlo? Tienes que hacer un estudio de ambientes. Si haces un estudio de ambientes, te vas a poder decir, bueno, necesito modificar esta parte nada más, sin tocar lo esencial. Pero en algunas partes, y esto viene, Emilio, porque te digo, yo tengo 41 años en cursillos también, y aquí en mi diócesis siguen todavía con la mentalidad de hace 41 años, cuando yo viví mi cursillo. Y cuando les vienes a decir que hay que hacer algo, dicen, no, nosotros aprendimos que no se puede tocar nada. Entonces, ahí es donde yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a hacer un estudio de ambientes y decir, ¿estamos contentos con lo que estamos obteniendo? Yo creo que nadie está contento, Emilio. Nadie. Yo creo que no. Pero hay que sentarse a trabajar. Pero eso es lo malo. No quieren trabajar. Prefieren seguir con lo mismo. No sé si te respondí, pero esta es una de las No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Juan Adolfo. Y grandes dilemas. en cursillos hemos hablado de lo importante, de lo esencial y de lo accidental del movimiento, del cursillo. Eso sí. Y si nosotros nos enmarcamos en esto y respetamos la identidad, podemos adaptar el movimiento de cursillo de cada localidad, respetando su identidad sin cambiar su esencia. Así es. Respetando eso es muy claro. Muy claro eso, Emilio. Qué bueno tu apunte. Creo que hay otras manitos. Gracias, Emilio. Sí. Carlos, Seguimos por en el favor. coloquio, podemos seguir abundando esto en el coloquio. Tenemos a Carlos, luego a Estela, después a Vera y también a Juan Carlos. Así que vamos con Carlos primero, por favor. Sí, buenas noches, Juan Carlos, yo soy de San Juan de la Maguana, de República Dominicana. ¿Qué podemos hacer para nosotros sensibilizar a aquellas personas tradicionales de la escuela que se oponen o se opongan a la adecuación, a la revisión del método? Bueno, es muy sencillo. Para mí es muy sencillo. Me tocó revolucionar en algún momento la diócesis. Como le dije a Emilio, hicimos el estudio del ambiente y lo presentamos al señor obispo. Y le dijimos, tenemos este cuello de botella, lo que tú estás diciendo, dirigentes que se oponen a eso, señor, pero usted denos la luz. Y lógicamente el obispo fue a nuestra escuela, después de dar un mensaje, la Eucaristía y todo, se sentó a charlar con nosotros y él comentó y dio las líneas a seguir. Lo principal que hizo fue darnos unos estatutos, porque hay diócesis que no tienen ni estatutos, diocesanos hablo. Entonces creo que ahí está la base, Juan Carlos. Por arte de magia no los vas a desaparecer. Es decir, porque Ok, muchísimas gracias. Fuchi y Beta no se van a ir.
Perdón, hay un micrófono abierto, por favor, silenciemos los micrófonos para poder escuchar bien al expositor. Carlos Palou, por favor. Sí, respondida mi pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, bajemos la mano entonces. Estela Rodríguez. Buenas noches. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Juan Adolfo. Mientras él hablaba, era como que iba pasando una película de mi diócesis. Yo soy de Uruguay, de la diócesis de Mercedes, Colonia, y acá nos está pasando eso con los cursillos. Cuesta horrores conseguir candidatos porque los líderes, hay profesionales, hay médicos, hay enfermeras, todo lo que usted dijo, señor Adolfo, pero no son los que buscan candidatos en sus ambientes. Entonces, era como que estaba viendo esa película. Y mañana comienza nuestro cursillo número 38 acá de hombres en Uruguay, y de mi ciudad solamente dos hombres van a participar de esta experiencia maravillosa que es el cursillo, cuando en cursillos anteriores éramos un montón. Entonces, evidentemente que hay una falla muy grande y que está en la falta de conocimiento, en la falta de leer este librito maravilloso que nos ayuda un montón, y que como que siento como que 3 o 4 se han como apropiado del movimiento y entonces no dejan avanzar. Y entonces siempre pescamos en la pecera, a los que están cerca de la iglesia, en el que va a cantar, en el que va a hacer el guión, en el que está cerquita nuestro, no en el barrio, en un barrio humilde, no en un, siempre en lo cerquita de nuestros lugares, ¿no? Me incluyo en ello también, obviamente, no me voy a quedar afuera, soy un poco responsable de esto. Así que totalmente de acuerdo con lo que usted dijo, me encantó participar de este encuentro, es el primero, gracias a Eduardo de la diócesis de Melo que me estaba impulsando todo este tiempo a participar de estas escuelas. No tenemos escuelas en nuestra diócesis, estamos en la formación de eso, tratando de formar. Y bueno, para darle oportunidad a que hablen todos los demás, lo dejo por acá, pero realmente es así, tal cual te lo estaba diciendo, es lo que está pasando en nuestra diócesis acá en Uruguay. Gracias, Muchas Estela. gracias. Gracias, Estela. Lo que A pasa usted, es a que usted. estas personas que se apoderan del movimiento lo sofocan. Sí, tal Lo cual. sofocan Sí, de sí, tal manera que hasta que ellos no se despidan de alguna manera, no va a tal avanzar. cual. Sí, Entonces sí, ahí sí. sí es un problema que tiene que tocar entre todos para ver cómo lo solucionan. ¿Cómo Gracias. se soluciona? Gracias a usted, muy amable. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Vera, por favor. Vera, ¿estás por allí? Te damos la palabra. Bueno, pasamos a Hugo de Ecuador entonces. Perdón, no encontraba dónde abrir mi micrófono. No pongo en vivo porque se me corta la señal. Disculpas. Buenas noches, Juan Adolfo, ¿cómo estás? Bien, Soy Vera. Vera de Gracias. Tarija, Bolivia. Sí, Sí. Bueno, no solamente comentarles que, bueno, la parte esa de selección de candidatos, estamos igual aquí que todo lo que han comentado, ¿no? O sea, no se hace ninguna selección adecuada y bueno, todo lo que ya han dicho. Eh, respecto a la adaptación del método al estudio del ambiente, no sé si funciona siempre. Aquí, según mi parecer y mi experiencia, las adaptaciones que se han hecho no han llegado, a mi parecer, a mejorar el cursillo, sino a volverlo más sentimentalista, por ejemplo.
Y entonces es muy emotivo, es muy hermoso, es muy bello, pero no queda nada, ¿no? Es puro fuegos artificiales. Entonces, a mí me parece que, y tenemos renovación de dirigentes y gente nueva, y no está la cosa anclada en un solo grupo, pero me parece que hay falta de conocimiento del método, ya sea, no sé cómo sea, pero ah, es difícil saber cuáles son las cosas esenciales del método que hay que guardar y las que se podrían modificar. Nosotros teníamos aquí un asesor, nuestro director espiritual ya fallecido, Padre Félix Manjón, que él siempre decía, si ustedes quieren modificar esto, háganlo, pero no lo llamen cursillo, llámenlo otra cosa, porque el cursillo tiene su método y es lo hace funcionar como debe ser. Eh, Obviamente que, como dices, hay que analizarlo bien y estudiarlo bien, pero me parece que el peligro es que se va a ir distorsionando y va, bueno, tal vez va a terminar siendo otra cosa. Ahora, esa otra cosa tal vez sea más efectiva, no lo sabemos, ¿no? Eso quería comentar. Rivera, mira, yo creo que no hay que perderse, ¿eh? No hay que perderse en el comentario. Mira, dice, ideas fundamentales, dice que buscando la actualización o adecuación debe ser buscando la finalidad del movimiento. Y la finalidad del movimiento es sacar líderes, no llorones, no magdalenas. Entonces, yo creo que hay que estudiar muy bien qué es lo que queremos o a dónde lo vamos a llevar, porque si es para sentimentalismo, no. Son, Así es. dijiste, fuegos artificiales, cohetes que, ¡pum!, ahí estallan y caen al suelo. Entonces, exacto. No es cambiar por cambiar. Y eso ya lo platicamos con Emilio, pero yo estoy de acuerdo en algo. Qué bueno que están saliendo estos temas y quiero felicitar a Guillermo porque Guillermo creo que le estás atinando el clavo en todo esto, porque estamos descubriendo deficiencias en general, en general. Gracias, Vera. Bueno, le vamos a dar la palabra a Hugo de Ecuador, pero antes quisiera decirle a otra persona que está levantando la mano, que figura como iPhone, que por favor ponga su nombre en ese lugar para identificarla. Adelante, Hugo. Gracias. Qué gusto saludarte, Juan Adolfo, Padre Jorge, Víctor, bueno, y tantos hermanos conocidos del GLCC, con quien tuve el gusto de charlar. El tema del precursillo que tú nos has dado es importantísimo y, como tú dijiste, la puerta de entrada para el cursillo. Si no se hace el precursillo, si no se hace bien, pues prácticamente podrá haber un cursillo bueno, pero el fundamento, que es el postcursillo, fracasa. Y ahí es donde nosotros no tenemos a los líderes que necesitamos. En la experiencia, gracias a Dios, obtenida en el servicio que he tenido yo, se puede saber y he podido verificar que no solamente es el problema de la selección de los ambientes. Acá en Ecuador yo conozco que hay algunos secretariados que sí hacen la selección de los ambientes. Y hay algunos, por ejemplo, Guayaquil, a veces tiene nómina esperando de la selección de los candidatos. Otra cosa igual es en Tulcán, porque con el padre Edison Landazuri, asesor que ya está
mayorcito también y que ya prácticamente quiere dejar como el nuestro, que en estos días dejó también. Ellos sí trabajaban con los núcleos ambientales y nosotros aprendimos de eso. Ir a los núcleos ambientales y escoger a los líderes fue importantísimo porque se creó ahí los líderes con esa misión, con ese compromiso, sabiendo que vamos a progresar y el movimiento va a continuar, va a volar. Pero la falta de compromiso, cuando hay cambio de secretariado, mucha gente se ampara en los jóvenes que tienen toda la potestad de eso, que tienen el derecho de participar, pero lamentablemente no están formados. Y todo lo que se ha trabajado se queda estancado y es como volver a hoja cero. Los mayores o los que hicieron cursillos, los más antiguos, que pueden estar con ese afán de formación y ayudar, muchos se cruzan los brazos y no colaboran. No lo hacen y hacen caso omiso de eso. Pues ahí también hay que trabajar con aquellos que están bien, ya cumplieron su rol, ya fueron rollistas. Dicen, nos vamos a dar el año sabático y se alejan, ¿no? Y para ese fin, yo te había ya enviado un documento que lo habíamos hecho, que es con el fin de rescatar a esa gente, volverles a hacer recordar ese compromiso que tuvieron, que hicieron con el Santísimo, volverles a encaminar, no con el afán de que sean permanentes, sino de que sigan formando nuevas generaciones, porque nosotros al fin y al cabo vamos a estar, somos como aves de paso, pero tenemos que dejar la semilla y eso es lo que tenemos que hacer. A los que se alejaron, por favor. a los que estuvieron, El de la esquina. a los que Por estuvieron y favor, se cerrar los alejaron, micrófonos, hermano. nos toca recogerlos nuevamente y le llamamos en ese documento que te envié la repesca, ¿no? Que es como un cursillo, no cursillo, sino una especie de retiro de 2 días en donde el dirigente que se alejó se vuelve a reencontrar y retoma este trabajo. Pero a los jóvenes hay que prepararlos de esa manera. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú nos dices, lo que nos dice el 148, lo que nos dice el numeral que tiene que ver con el secretariado, Hola, que Valeria. también tiene que trabajar con el obispo y Hola, seleccionar los Cochita. ambientes. Y allá Valeria. debemos ir, porque si no hacemos así, no hacemos nada. Juan Mucho. Adolfo y hermanos, ojalá puedas difundir ese documento para poder reencontrar a tantos hermanos Valeria. que dicen, yo soy cursillista, hice cursillo, y se perdieron, no volvieron nunca más. También a ellos hay que levantarlos. Sí, Gracias, de Hugo. colores, Juan Adolfo. De colores, Hugo, sí, gracias. Tengo el documento, muchísimas gracias. Creo que hay un micrófono Juan abierto. Adolfo, permíteme un segundo. Por favor, le pido a todos los que están participando que mantengan los micrófonos cerrados porque no podemos escuchar la exposición ni del que pregunta ni del que tiene que responder. Está bien grande. Está bien grande. Disculpa, Alberto. Guillermo es el único que puede silenciar esos micrófonos que están encendidos porque él es el administrador. Y el iPhone no se apaga. Guillermo, por favor, a ver si puede silenciar. El iPhone que está ahí, bien. Diego, ¿podés ver? No tengo los controles. ¿Dónde está? Nuestro
el Zoom del GLSC. Hola, Paguita. Valeria. Bueno, José Valeria. Francisco Rodríguez es el que está Hey. con su micrófono. Listo. Bueno, le vamos a dar la palabra a Willy de Panamá. Buenas noches a todos. Es un placer verlos y escucharlos nuevamente. No voy a hablar de todas las heridas que el MSC per se tiene, mas quiero comentar de algo muy interesante que parte estamos viviendo aquí en Panamá. Willy, por favor, te voy a interrumpir. Al de José Francisco Rodríguez. La pregunta sería la siguiente. Guillermo, ¿podés Las silenciar? probabilidades de que Silencia que vos sos el administrador. los asesores propiamente de cursillo Ya Guillermo lo silenció todo, ahora vuelve Willy. Ok, sigo con el cuestionamiento. Bien, como decía yo anteriormente, tal vez no me escucharon, no quiero seguir hurgando en las heridas que tenemos todos nosotros en Iberoamérica y demás. Mi cuestionamiento sería el siguiente. ¿Cuáles serían realmente las pautas para que la arquidiócesis de tal o cual lugar nombre un obispo y ese obispo nombre a un asesor propiamente para el cursillo? Paréntesis. Hace un par de meses, nuestro asesor pertenecía a una comunidad X y vino esta comunidad y dice, te necesitamos en tal cual lugar, y simple y sencillamente se lo llevaron y quedamos nosotros al garete. Bien habías comentado, Juan Adolfo, de que el asesor de cursillo debía ser diocesano. Vuelvo y pregunto, las probabilidades de que el obispo nombre un asesor propiamente para cursillo y que no esté con muchas cosas, muchas arandelas, que solamente sea para cursillo. Gracias. Sí, Willy. A ver, Monseñor Ulloa fue el que movió a alguien. ¿Quién? La comunidad a la que pertenecía el asesor antiguo pertenecía a una comunidad, no recuerdo cuál era, y llegó la comunidad, como bien dije, mira, te necesitamos allá, hace años te estábamos llamando, y bueno, llegó un punto ya que, bueno, simple y sencillamente lo sacaron y se lo llevaron. Así Bien, de pues fácil. Permiso. Nada más para actualizar, ya tenemos asesor, ya Sí. tenemos al asesor que es el padre Domingo. Bueno, estamos sujetos a los que él le pertenecía a una orden, el padre Luis, se lo llevaron a Roma, pero ya nosotros tenemos un asesor que es el padre Domingo Escobar. Ah, ok. Así que en ese sentido ya podemos estar tranquilos. Ok, Rosalía, muchísimas gracias. Bueno, Willy, ya está solucionado tu problema. Lo que ocurre es lo siguiente, el padre Domingo es una persona que teníamos nosotros. Está silenciado, Willy. Ahora, si puede habilitar. Les Una voy a aclaración. pedir, por favor, les voy a pedir, por favor, que tengamos las preguntas en relación al tema que estamos viendo. Entendemos la preocupación de nuestro hermano Willy. Con muchísimo gusto podemos hacer una sesión con él. Invitamos a Juan Adolfo y a Rosalía y vemos cualquier situación particular que ese país o cualquier país o diócesis pueda tener. Pero por cuestiones de tiempo y por respeto a los demás, vamos por favor a quedarnos solamente con preguntas y participaciones que por favor no superen el minuto, solo un minuto. Yo sé que ustedes me entienden y le agradezco en el alma su colaboración. Adelante, Juan Adolfo. Alberto. Vamos a darle la palabra a Danilo, por favor. Bueno, buenas noches para todos. No, ahora con la aclaración que hicieron, yo quería dar mi testimonio nomás de,
No tienes micrófono. Buenas noches para todos. Buenas noches, Juan. No, yo quería darles mi testimonio, pero ahora con el mensaje que dieron bueno, de ser muy llevado al tema, mi testimonio, claro que tiene que ver con el tema, pero bueno, no sé. Breve, Depende si de manera quieren. breve. Lo dejamos para después si quieren. Como gustes. Hermano querido, tienes un minuto para decir todo lo que Bueno, quieras. bueno, soy Danilo Ledesma de Canelones, Uruguay, Juan. Hice mi cursillo en el año 2018, ¿sí? Con la diócesis. Y bueno, yo era una de las personas que de repente no estaba en la iglesia, o sea, estaba alejado de la iglesia, estaba muy renegado, muy afuera, pero también era de las personas que este, estaba intentando solucionar un problema que me pasó, que no lo voy a contar porque no viene el caso. Me pasó un problema desde chico, desde muy chico, y nunca tuve una solución, nunca pude encontrar una solución. Y evidentemente el cursillo me dio la solución porque el encuentro con el Cristo me sanó. No me considero un líder, pero sí soy un agradecido de haber vivido ese cursillo y un agradecido, y por ese agradecimiento me siento comprometido e involucrado. Excelente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces, sí, el cursillo no era para mí, de repente. El ideal no es de repente, o que vayan todas personas como yo, como mi situación, como estaba en ese momento mi situación. Pero por el encuentro vivido con Cristo es sanador, y creo que nosotros somos los que tenemos que cambiar y no cambiar un método que a mí me parece que está muy bien. De repente agregarle cosas, sí, hacerlo un poquito más flexible, pero un poquito de repente en alguna parte. Pero me parece que tenemos que ser muy rigurosos con lo que hacemos, porque hay gente que de repente sí, no es agradecida y bueno, fue sanado y sigue para adelante, y de repente, pero cada uno después se está con Cristo. Gracias, Danilo. Sí, nada más te contesto así breve. No, De excelente. colores a ustedes. Sí, de colores, mira, te contesto. El cursillo sirve para eso y para más. El problema es que nos dediquemos a que nada más el cursillo sirva para eso. No sé si me estoy explicando, ¿sí? En que ya nada más el cursillo para eso, y no es para eso. Que se puede hacer también, ¿por qué no? Adelante. Felicidades. Bueno, Carlos, querías hablar nuevamente. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí. De acá de Uruguay, Carlos Palú es mi nombre. No, yo lo que quería comentar es lo siguiente. Nosotros, es muy linda la formación, creo que es importante para todos los cursillistas y los dirigentes. Y acá en Uruguay es un país laicista, en donde la iglesia está separada del Estado, del gobierno. Entonces es muy difícil poder evangelizar en los ambientes políticos, en los ambientes médicos, en las empresas, en la parte de maestros. Pero de todos modos, en el movimiento hay políticos en actividad, hay maestros, hay de las fuerzas policiales y militares, que lo hacemos con todo un esfuerzo grande, ¿no? De conocerlos, de empezar a conocer en el año, de seguir, hacer un seguimiento, de charlar, dialogar, y bueno, y de esa manera lo realizamos nosotros. Tratamos de invitarlos al cursillo, de seleccionar al candidato para que participe en el cursillo, ¿no? Pero nos cuesta, digo, acá es un poco difícil llegar a evangelizar esos ambientes, ¿no? Pero de todos modos lo hacemos, De acuerdo. buscando varios lugares. Y muchas veces también en la parroquia, ¿no? Cuando conocemos, visitamos las parroquias, las diferentes Sí. delegaciones que hay, y conocemos, lo vamos a conocer y bueno, y damos a conocer el movimiento, ¿no? Así es, Carlos. No, sí, muy bien. Entendido. Alberto, ¿alguien más? Bueno, no, ya vamos a cerrar porque ya estamos en horario, no sin antes decirles, antes de darle la palabra a Guillermo, que vamos a tener el coloquio el martes 13 de este mes. Ya pasaremos la liga en su momento, y bueno,
los convocamos a agradecerte, Juan Adolfo, por tu excelente exposición, por tu tiempo y por estar acá compartiendo con nosotros. Así que le vamos a pasar la palabra a Guillermo para que le haga el cierre. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias Juan Adolfo, ¿verdad? Por esta maravillosa intervención. Que bien tenemos que entender, Juan Adolfo no ha dicho en ningún momento que vamos a cambiar el método del movimiento de cursillo de cristiandad. Son 3 tiempos: el pre, el cur y el post, precursillo, cursillo y postcursillo. Nosotros sabemos, Juan Adolfo, lo hemos hablado en muchas ocasiones, lo consideramos el método como una gracia particular de Dios para nuestro movimiento. Y eso no es lo que Juan Adolfo ha querido decir, que vamos a cambiar el método. Al contrario, lo que quiero decir aquí es que necesariamente lo que hay es que adaptar ese método con el método que está al servicio del movimiento y no el movimiento al servicio del método, que con ese método podemos alcanzar la finalidad del movimiento a través de su estrategia. La estrategia sí que no puede cambiar. Mucha gente cree que vamos a cambiar la estrategia. No, la estrategia del movimiento es una sola. La sabemos, ¿verdad? Evangelizar personas para que esas personas evangelicen a otros. Es lo que llamamos fermentar de evangelio los ambientes a través de nuestro método. Ahora, el método necesariamente tiene que irse adaptando. Las cosas que hacíamos antes en el precursillo, cuando a mí me precursillaron, había una manera de hacer las cosas y hoy esa manera no cambia porque es acercarse a los alejados, sigue siendo igual, pero ahora hay otras maneras de acercarse a los alejados. Siempre la manera ha sido hacer amigos para hacer los amigos de Cristo. Eso no va a cambiar, eso no es lo que ha dicho Juan Adolfo, sino que ahora hacernos amigos para hacer los amigos de Cristo se requiere de otros mecanismos que la sociedad, que el mundo de hoy demanda. Así que ojo a que no vayamos a crear malinterpretaciones, que sabemos que eso no fue lo que dijo Juan Adolfo, ¿no? Sí tenemos que estar abiertos, sí tenemos que abrir nuestra mente y adaptar y hacer crecer nuestra mentalidad de cursillista sobre la realidad del mundo de hoy. Adaptar el método no es lo mismo que cambiar el método. Eso es simplemente como una información. Lo bueno de todo esto es que para el martes, ya Alberto lo ha anunciado, tenemos coloquio. En el coloquio vamos a abrir un poquito más el tiempo a fin de que todos puedan participar. En este momento tenemos 138 personas. Pido excusas porque a pesar de que hicimos la ampliación de el Zoom para aceptar hasta 500 personas en la sala, ¿qué faltó? Faltó que yo, que asumo la responsabilidad, apretara un botoncito que dijera aceptar. Desde que dije aceptar, entraron los 38 que faltaron y lástima que se fueron muchos más. Bueno, ahora hay 39, o sea que todo. De manera que creo que ha sido una noche llena de la gracia del Señor, ha sido una noche de escuchar bellísimos testimonios, acercarnos más, conocernos más. Y qué bueno que tantos hombres y mujeres de Dios están empeñados en que este movimiento no desaparezca, sino que cada día se fortalezca con la gracia del Espíritu Santo. Por mi parte, buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Pónganlo en agenda a las 8 de la noche en el coloquio de este mismo tema, donde vamos a tener toda una hora para discutir, para discernir lo que el Señor nos quiere dejar. Y Venezuela.
Gracias por explicarlo, estamos aprendiendo. Será la Por favor, vamos, un segundito, por favor. No sé si Juan Adolfo quiere decir alguna palabra final y después invitaremos al padre Jorge para que haga el cierre de la reunión, por favor. Sí, yo creo que en el coloquio vamos a poder ampliar un poquito más y recordar y tomando o haciendo énfasis o adhiriéndome a lo que dice Guillermo, lo que dice ideas fundamentales es que el método tiene la capacidad para adecuarse. No dice, no tiene la capacidad para modificarse, para adecuarse. O sea, adecuar quiere decir actualizar algunos detalles en lo circunstancial. En lo esencial, como que quedé, como platiqué muy bien con Emilio, lo esencial, eso es intocable. Pero de todas maneras, lo seguimos platicando, vengan con muchas preguntas porque es fascinante y son horas y horas que perdemos, no perdemos, gozamos y disfrutamos hablando de cursillos de cristiandad, sobre todo con pura gente pensante como son todos ustedes. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, jefa, por estar ahí. Me das fuerza. El calor se lo das a él, pero a mí me das fuerza para estar aquí. Gracias a todos y a todas. Gracias, Juan, de colores. Nos vemos la semana de colores. De colores. Padre Jorge, De colores, de colores. De colores. por favor, De por favor. colores. Noche. Gracias a Dios a todos. De colores. Buenas noches, de colores. Buenas noches. La bendición, compadre Jorge. La bendición, Farfán. Active el micrófono. Les paso a dar la bendición final, agradeciéndole al Señor este espacio que nos ha permitido. Esta es la riqueza que tiene la iglesia, de poder unirnos para poder, a través, como lo hizo Juan Adolfo, de su claridad, de su sencillez y de su profundidad, explicarnos el precursillo en esa búsqueda de candidatos, con la aclaración que hizo nuestro querido Guillermo, presidente del Comité Ejecutivo Latinoamericano. Es decir, sin perder nuestra identidad, nuestra esencia, nuestra mentalidad, seguimos respondiendo a los signos de los tiempos. Este movimiento que responde a los signos de los tiempos, siempre con esa con ese sentido de iglesia y ese sentido también de participación. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe y permanezca en el corazón de cada uno de ustedes. De colores. Amén. Gracias, Germán. Chao, buenas noches. Chao. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Chao. Bien. Saludos a todos. De colores. De colores, hermanos. Bastante bien, Carlos Buena. Saludos, Víctor. Un abrazo, hermano. Chao, Guillermo. Chao, que esté muy bien. Colores. Bueno, Fuerza. nos vemos, Víctor. Nos vemos, Gracias, hermano, que estén bien. Nos vemos el martes 13. La de colores. Chao. No te cases ni te embarques. Exacto. Chao. Chao. Si ya estás casado, no importa. Claro. Está casado, que no baje la camioneta. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos y buenas noches. Colores. ¿Tú te embarques la vieja? Bueno, señores, descansen. Guillermo, una buena noche. Desde Ecuador. Colores, un Ahí nos abrazo. vemos. Carlos, apenas te vi entrar y ahora te veo salir. Adiós, hermano. Fuerte Vaya, abrazo. Vaya a todos. Abrazos.